Estamos reunidos aquí, nosotros tres, como buenos cubanos, donde quiera que haya cubano hay debate. Y hoy nosotros traemos un debate constructivo, puesto que el objetivo no es entrar en dilema con otras personas que tienen una opinión diferente, sino el objetivo es sentar las pautas y el entendimiento de la situación real de una aplicación o reinstauración en Cuba de la Constitución de 1940. Entonces, sí, la Constitución del 1940, que hoy por hoy es promovida por algunos pequeños grupos, es inviable, totalmente inviable su reinstauración dentro de una nueva Cuba democrática, tanto jurídicamente como sociológicamente, como factiblemente es inviable. Y hoy vamos a tocar cada tópico de por qué no se puede y por qué no se debe reinstaurar la Constitución del 40 en su aspecto original como está. Yo quiero, mi gente, que entienda que yo soy defensor de la Constitución de 1940. Yo no tengo para nada ningún problema con la Constitución de 1940. No soy enemigo de la Constitución de 1940. Le tengo aprecio y sé que fue uno de los mejorcitos que dio nuestra república. Pero hay que ser lógico y tener sentido común, y por eso queremos ver aquí, discutir hoy los puntos que hay ciertos parámetros donde no se puede aplicar a rajatabla el proceso de instaurar esa constitución. Tiene que haber ciertos detalles y cierta forma para usarla, o sea, para un plebiscito, o sea, para usarla como base para una nueva constitución. Entonces, es lo que vamos a tratar básicamente aquí hoy. Ok, para tratar este tema debemos enfocarlo desde el punto de que existe un grupo de personas que, apoyados en la Constitución de 1940, en algunos artículos de esa Constitución, han formado un llamado gobierno constitucional, que fue formado en el año 1995. Nosotros, para debatir la contraproducencia o no de esa inviabilidad de ese gobierno, nos vamos a enfocar en la derogación o no de esa constitución, la designación de magistrados y del presidente constitucional, la coyuntura del momento después de 68 años de dictadura y los últimos 60 dentro de un sistema comunista totalitario. Aquí entramos entonces en la disyuntiva de lo que es legal y de lo que es legítimo, los cambios sociales, económicos, políticos, geográficos del momento, pasando por la composición demográfica del pueblo de Cuba, la inmigración, la ciudadanía y las divisiones políticas administrativas que tenemos hoy en día. Todos esos puntos entran en contradicción directa con la reinstauración tajante de la Constitución de 1940, pues crearíamos un problema de gobernabilidad en el territorio nacional que impediría una correcta transición para llegar a instaurar la democracia dentro del pueblo de Cuba. No, incluso llevaría al primer gobierno transitorio de Cuba a una anarquía, porque el 80% de las leyes vigentes en Cuba, tanto civiles como jurídicas, no son compatibles con la Constitución del 40. Es decir, que estas personas que tienen un gobierno de transición formado en base a la Constitución del 40, ellos no saben lo que están pidiendo. Ellos están buscando tener un gobierno que lo que al otro día por la mañana de instaurar la Constitución tal como está, entraría en una anarquía, que eso lo vamos a ver más tarde. Exacto. Pero lo inicial es, Marcelo, explica brevemente por qué el presidente o el supuesto presidente electo no es legítimo en este momento, según la propia Constitución del 40. Ok. Precisamente nosotros vamos a tratar de ver todos los puntos que vamos a tocar aquí desde el punto legal de que existiese la Constitución de 1940 rigiendo en nuestro territorio. Por lo tanto, el gobierno actual constitucional está creado amparados en el artículo 180 de dicha Constitución de 1940. Pero es que el procedimiento que ellos usan para legitimizar ese gobierno constitucional es erróneo.
¿Por qué? Existió un periodo de vacío. En el año 95, después que existió un periodo donde los funcionarios que supuestamente debieron de mantener, así sea en el exilio, el gobierno legítimo cubano, que no lo hicieron, en el año 95 el último de los magistrados con vida asumió, amparado en un grupo de ciudadanos cubanos en el exilio, absorbió la llamada presidencia interina o presidencia constitucional de Cuba. ¿Qué pasa? Que para ese ciudadano poder ser legítimo, él tenía que tener un grupo alrededor de funcionarios. Él, a partir del momento que se acoge al artículo 180 y se declara presidente constitucional, él elige un grupo de miembros de la Corte Suprema. ¿Pero en qué forma? Del artículo 180 plantea que una vez que el presidente, en este caso sería el presidente constitucional, que sería el último magistrado vivo en el año 95, plantea que una vez que sean elegidos los magistrados del Tribunal Supremo, deberán recibir la aprobación del Senado. Y ahí caemos en dos contradicciones. Una, que el procedimiento llevado a cabo para que el presidente elija los 9 miembros de ese Tribunal Supremo es incorrecto, porque el presidente tendría que escoger un grupo de esos miembros, el mismo cuerpo de los miembros tendría que escoger otro, y los últimos 3 tendrían que ser miembros de la facultad de Derecho de la universidad. Pero es que no existe esa facultad, no existe ese tribunal para escoger miembros de ahí, porque él era el último, y al final los escogidos no son ratificados por los miembros del Senado, puesto que el Senado no existe. Ese es el punto más importante para demostrar que el gobierno como tal constitucional no es constitucional. Sí, la línea sucesoria del 95 se rompe porque él elige 9 magistrados que son los que teóricamente han continuado siendo los representantes de este gobierno interino, magistrados que no son ratificados por el Senado. Oficialmente, oficialmente él eligió, si no tengo entendido, fueron como 23. No entiendo tampoco por qué elige como 23, porque oficialmente él solo debía elegir, si iban a ser magistrados de una Corte Suprema, solo debía haber elegido, eran 9 los miembros y él tenía solo potestad, según la Constitución, para 4 de ellos. Es decir, indicarlos, pero debían ser ratificados por el Senado. Y en el 2002, al morir el último presidente constitucional de Cuba, que era de los últimos magistrados que quedaba, ya los 9 que quedan a cargo, o los que han quedado a cargo, que ahora siguen siendo o siguen llamándose presidente y primer ministro y magistrados de Cuba, exacto, no fueron electos según la propia Constitución del 40 que están defendiendo. Exactamente. Porque el Senado no lo ratificó y no fueron elegidos tal como dice la Constitución del 40. Fueron solamente designados. Entonces, si estamos criticando al puesto a dedo actual de Cuba, tenemos ahora personas que fueron designadas de igual manera, puesto a dedo. Entonces, ya de por sí la Constitución del 40 no avala, la propia Constitución que ellos defienden o que ellos quieren utilizar, no avala ese gobierno teóricamente de la República de Cuba en el exilio. Exacto. Eso sería el primer punto. El segundo punto que vamos a tratar son los artículos que, si uno pone la Constitución del 40 en vigor hoy tal como está, serían artículos que entrarían en contradicción con el pueblo cubano. Serían artículos que traerían indiscutiblemente muchos quebraderos de cabeza, no solamente al gobierno que estuviera como gobierno interino, sino también que entraría a darle problemas al resto, a toda la población de Cuba, empezando desde el artículo número 4. Sí. Si las leyes actuales contradicen en muchas medidas la Constitución vigente aprobada por ellos, ustedes pueden imaginarse la contradicción que debe haber entre esa Constitución de 1940 con las leyes actuales. Es totalmente contradictorio, y entonces se formaría un cierto tipo de caos en la sociedad y no podemos buscar la anarquía. Volviendo al tema de los artículos de la Constitución que hoy entrarían en contradicción chocante y frontal con la población de Cuba. Empezando de que no se puede gobernar Cuba con la Constitución de 40 por el artículo 4.
En el artículo 4 de la Constitución de 40 solamente hace mención a 6 provincias. Cuba ya está dividida en 14, más de 14 provincias. Significa que hoy ya el régimen político-administrativo del país ha cambiado y no se puede retroceder. Otro tantos puntos importantes de la Constitución del 40 que chocan es el artículo 15. Todo ciudadano que pierde su ciudadanía, todo ciudadano pierde su ciudadanía al momento de tener una doble nacionalidad. Significa que los más de 300.000 cubanos que viven hoy en la isla con pasaporte español, italiano o de cualquier otra nacionalidad, más los ciudadanos cubanos que están emigrados, que tienen doble ciudadanía, que serían casi 2 millones. Que serían otros casi 2 millones, todos esos han dejado de ser ciudadanos cubanos. Entonces, incluso no nos preocupemos de golpe por los que están fuera. Vamos a preocuparnos por todas esas personas que están dentro de Cuba, que son más de 300.000 que hoy radican y viven en Cuba con doble nacionalidad. De hecho, según el artículo 15, perderían automáticamente sus derechos ciudadanos como ciudadanos cubanos. Exactamente. No tendrían derecho ni a salud pública, no tendrían derecho ni a trabajar dentro de Cuba en puestos clave, ni a jubilación dentro de Cuba. Inclusive ni aspirar a la vida política. Ni aspirar a la vida política. Y otro tema, porque existe una diferencia a la hora de tener propiedades y cosas entre lo que es el ciudadano cubano, según la misma Constitución del 40, entre lo que es el ciudadano cubano y el ciudadano extranjero. Y ahí caemos otra vez en el punto de lo que es legal y de lo que es legítimo. Y si nos enfocamos en qué es legal y qué es legítimo, es lo que se convierte en legal, es lo que se legisla. Y lo que se siente como legítimo no quiere decir ni siquiera que lo que se siente como legítimo para la sociedad o para legal es lo que es justo. Porque vamos a enfocarnos en el contexto en el que vive el pueblo de Cuba hoy en día. El pueblo de Cuba del año 2020 en el que estamos es un pueblo de migrantes, de exiliados, con una cantidad de heridas emocionales, divisiones familiares inmensas, provocadas por un sistema. Si aplicamos la Constitución del 1940, rampante y tajante, como quieren las personas que apelan a esa instauración, estamos automáticamente violando los derechos de más de 3 millones de cubanos, pero hay más de 300.000 cubanos dentro de Cuba, viviendo en Cuba, que son ciudadanos de otras nacionalidades, que se volvieron ciudadanos ni siquiera porque quisieran serlo, por necesidad, sino por la necesidad imperiosa de ayudar inclusive a familiares de ellos, que a través del proceso de ellos absorber esa ciudadanía, esos familiares podían salir al extranjero y desde el extranjero convertirse en el soporte de esa familia, que a la vez se ha convertido en el soporte de la dictadura a través de las remesas familiares. No, Alain, tú que has estudiado más el artículo 24, yo quisiera también que explicaras el artículo 24 sobre la ley de propiedad y las confiscaciones. Bueno, el artículo 24 fue una de las primeras cosas que Fidel Castro modificó cuando en el 59 decidió modificar completamente la Constitución, cuando hizo su ley fundamental. Y lo hizo junto con todos los artículos que tenían que ver con el tema judicial, para tener la excusa de robar descaradamente, porque lo que hizo fueron robar las propiedades de todos los cubanos. Porque la Constitución del 40 es explícita en el hecho de la propiedad privada. No, bajo ninguna circunstancia puede ser expropiada. Y se han expropiado cientos de miles de propiedades industriales y personales. Entonces, si aplicamos tajantemente lo que esa Constitución dice, todas esas personas que fueron perjudicadas por Fidel Castro durante 61 años tienen derecho a reclamar la propiedad ipso facto, automáticamente. Y nadie puede decirle nada porque está en la Constitución que quieren aplicar oficialmente. Entonces hay una cuestión de carácter moral en todo esto por lo tal que no se puede aplicar tajantemente esa Constitución, y por eso hay que buscar otro mecanismo que sea flexible entre lo que tenemos ahora y lo que tenemos que tener en el futuro, en ese proceso transicional que es casi obligatorio. Sí, porque si aplicamos la Constitución tal como está, todas esas personas que se le otorgó una casa hace 40, 50 años o más,
hoy estarían en riesgo de que viene el nieto de la dueña original y la reclama. Exacto. Y estaría en derecho, Porque amparado sería la constitución del 40. Exacto. Porque Fidel no indemnizó a nadie, Fidel simplemente robó y de listo. Y después repartió todas las viviendas y todas las casas a su antojo. Se quedó con lo mejor y lo demás lo repartió a su antojo. Es decir, incluso muchas grandes mansiones de Siboney y del Vedado se convirtieron en 3 casas, porque se hicieron divisiones internas y se convirtieron en 3. Exacto. Es decir, que alguien que venga a reclamar ahora una mansión de esta no tendría ni siquiera que reclamarle a una, sino a 3 familias. A 3 familias. Yo quisiera virar atrás un poquito al punto en el que estamos hablando, que las personas que abogan por la instauración de la Constitución de 1940 están abogando desde el punto de vista de lo legal. Pero es que si vemos los artículos que ya se están mencionando aquí, que entran en contradicción total con el pueblo de Cuba, que es ese pueblo de Cuba el que queremos pacificar y que necesita esa libertad, es el que necesita esa democracia, esa libertad, y queremos instaurarle una constitución que entra en contradicción. Y tenemos un punto, porque si ellos quieren y piensan en un momento, por ejemplo, ok, vamos a instalar la Constitución del 1940, vamos a hacerle algunas modificaciones a esos artículos, estarían violando la ley de la propia Constitución, porque la Constitución en el cuerpo de la misma deja bien claro cuáles serían las formas para la modificación del mismo cuerpo de la Constitución y la ley. Entonces entraría en una ilegalidad inconstitucional. Exacta, que es casi lo que se está viviendo en estos momentos con el hecho del gobierno constitucional. Exacto, porque incluso ellos para poder hacer cualquier modificación a la Constitución necesitarían tener establecido un cuerpo legislativo que sería la Cámara de Representantes y el Senado. Cámara de Representantes y Senado que no existe. No. Es decir, si ellos instauran hoy por hoy la Constitución del 40 de Ramplan en La Habana, mañana ellos tendrían que empezar a gobernar por decreto y estaríamos haciendo lo mismo que ha hecho Fidel Castro. Lo mismo que gobernar por decreto. Lo mismo que hizo por 17 años, del 59 al 76, cuando impuso la famosa Constitución del 76, que en la mayoría o en muchos de sus artículos fue una copia casi de copia y pega de los estatutos de Batista, sobre todo en la parte legislativa. Pero la otra, para hacer un Senado y para hacer un Congreso en Cuba, es decir, la Cámara de Representantes del Senado tiene que tener en práctica y vigente el artículo de la creación de partidos. Exacto. Y entonces entramos en otra de las tantas grandes contradicciones, que sería el artículo número 102 de la propia Constitución del 40, que para ser un partido nacional, es decir, un partido que tenga derecho a representarse en elecciones para el Senado, necesitaría el 2% del censo electoral. Estamos hablando que el censo electoral en Cuba viene siendo unos 8 millones de mayores de 16 años. 8.7 el último censo. Ajá. Ningún partido de la oposición hoy en Cuba, debido a la represión, debido a que el gobierno de Cuba, la dictadura siempre ha mantenido ilegal la oposición, ningún partido opositor, ni dentro ni fuera de Cuba, cuenta con 160.000 miembros. Posiblemente ni el 2% del patrón electoral actual. Ninguno. Que tiene que ser realmente modificado cuando hay un periodo de transición. Entonces no puedes elegir una Cámara de Representantes, no puedes elegir ni un Congreso para dirigir el país. No puedes hacer elecciones. No se cumplen los... Porque ningún partido hoy por hoy tiene legalmente más de 160.000 miembros. Exactamente. Entonces tendrías que esperar a crear una ley de partidos que establezca la ley de partidos para que entonces esos partidos puedan presentarse. Entonces el periodo de transición que hablan de 1 año y medio se extendería y se extendería. Exactamente. Además, de crear esa ley de partido, habría que incluir todas las personas que tienen la doble ciudadanía, porque es otra cosa. La Constitución del 40 prohíbe tácito que cualquier persona que no sea cubano de origen pueda ocupar cargos políticos. Sí, aunque yo estoy de acuerdo, perdona Marcelo, yo estoy de acuerdo que ni presidente, ni
miembros de la Cámara o del Senado. Por lo menos el presidente no tenga doble ciudadanía. Porque un presidente de la República con una doble ciudadanía, estamos hablando que tiene un doble compromiso con dos naciones. Exacto. Bueno, Pero presidente, ministro de Defensa, es decir, ciertos cargos como ministro de Defensa, ministro del Interior, presidente, sí tiene que ser de una sola ciudadanía. Porque tú como congresista tienes cierto poder de influencia, aunque tengas doble nacionalidad y se te pueda más o menos cuestionar. Pero como presidente no, como presidente yo no puedo venir a los Estados Unidos siendo ciudadano norteamericano como presidente a ver a Trump. Porque de golpe, de facto, Trump está hablando con un ciudadano americano. Hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses. Es decir, el puesto de ¿cómo se llama? De presidente, ministro de Defensa, cosas así. Y una cosa por la Constitución, si no naciste en Cuba, no tienes ni Congreso, ni Senado, ni Cámara de Representantes. Hay una cosa que es precisamente una de las cosas que también pone en contradicción la instauración de la Constitución de 1940. Es como decía Adán, estamos en el siglo XXI y el pueblo de Cuba tiene una característica casi que única de otros mismos países que han hecho transiciones. La cantidad de personas que nosotros tenemos en el extranjero, el mismo punto que tocamos de la cantidad de nacionales que han tenido que por la circunstancia de vida del pueblo de Cuba absorber y acogerse a ciudadanías en la que en otras circunstancias jamás hubieran pensado hacerlo. Cuba nunca fue país de migrantes. En el año 40 Cuba era un país receptor de migrantes. todo el mundo venía a Cuba. Es decir, el castrismo fue quien nos hizo a nosotros Lo que son. emigrar. Fue quien hizo que el abuelito se hiciera ciudadano español en La Habana para que el nieto pudiera hacerse también ciudadano español y el nieto poder escapar de la dictadura. Exacto. Entonces, por eso quedan en Cuba 300.000 personas, que es lo que estábamos hablando, quedan 300.000 personas que tú no le puedes decir hoy, no, ya tú no eres ciudadano cubano, tú no tienes derecho de ser ciudadano cubano. Si verdaderamente lo que estamos tratando es de hacer un cambio democrático en Cuba, en una Cuba que sea para todos, quiere decir que se debe llegar con cualquier proyecto a un consenso de todas las partes. Todos debemos estar en la posición de modificar y ajustar nuestras propuestas al consenso colectivo. Exacto. Si no, no va a lograrse un cambio, no va a lograrse la libertad, la democracia y lo más importante, sanar las heridas que durante 68 años de dictadura el pueblo de Cuba ha recibido. Y todos somos cubanos. Cubanos somos casi 14 millones de personas que andamos por el mundo y dentro de Cuba. Sí, es que tampoco es lo que tú dices, no se le puede querer imponer al pueblo de Cuba ahora una constitución del 40 que primera entraría en conflicto con el 80% de las leyes jurídicas que existen en Cuba hoy. Exacto. Porque si tú instalas la constitución del 40 hoy, así tal como está, mañana pierde la gobernabilidad del gobierno. Y ese es el punto más crítico aquí. Exacto. No se puede entrar en una ingobernabilidad en el país. Sería anarquía. Porque eso traería una anarquía y pueden haber inclusive pérdidas de vidas inocentes producto al caos, a la falta de una guía legal, legislativa que seguir. Por lo tanto, yo creo que podemos entrar en lo que es opinar algo de cómo pensamos nosotros que pudiera ser ese proceso de... Sí. Bueno, el proceso de transición en Cuba, realmente no hay nada escrito del tema. Y cualquier cosa que podamos decir simplemente sería especulativo, porque todo depende de los factores, cómo se vaya desarrollando los próximos meses o quizás el próximo año. Porque la situación interna cubana está deteriorando cada día a un ritmo inimaginable, impredecible, y las posibilidades que están en un rango mayor sería que estos individuos, al darse cuenta de que ya no pueden continuar con el soporte del sistema, simplemente decidan irse, cosa que no creo que vayan a hacer, porque hasta ahora han demostrado que son totalmente ineptos. Ahora, el segundo punto es
que algunos de esos individuos, no tanto los de arriba, sino los medios, decidan sentarse con un grupo de la oposición y se haga un tipo de gobierno transitorio donde se apliquen ciertas leyes, ciertas medidas que suavicen un paso transicional, que es lo que hace falta, sin violencia. Y el tercer punto, que quizás sea lo que pase, es que el pueblo se canse de aguantar tanta basura, se tire para la calle y se forme el caos y la desesperación. Y Dios quiera que no pase eso. Exactamente. Pero ojalá que prime la cordura y estos individuos se sienten a la mesa y podamos hacer un proceso de paz. Ya. ¿Qué opinas? No, a ver, el Díaz-Canel no va a tener la suerte que tuvo Fidel Castro de morirse antes de que se acabe la dictadura. Cierto, no lo veo. Es decir, Por ley de la vida. por ley de la vida, la dictadura no va a durar 40 años más. Seguro. Ni uno más. Y si Díaz-Canel, más tarde o más temprano, o los que realmente gobiernan a Díaz-Canel, ya sea porque Raúl Castro se va del país o porque Raúl Castro se muere, no se sientan con la oposición, puede terminar más tarde o más temprano, incluso diría muy pronto, un estallido social en Cuba. Un estallido social en Cuba siempre va a generar un caos. Exacto. Y si Díaz-Canel o cualquier militar en un estallido social da la orden de masacrar al pueblo, se manchará las manos de sangre. Si se mancha las manos de sangre, sabe que no existirá un lugar en el mundo donde no se le encuentre y donde no sea juzgado. Le va a quedar muy chiquito el mundo. Le va a quedar muy chiquito el mundo. Entonces, la única opción viable que tiene hoy el gobierno de Cuba es, frente a un estallido social, llamar a la unidad nacional a través de la oposición, de la poca oposición que han permitido dentro de Cuba, porque la han vivido reprimiendo, encarcelando, incluso asesinando, o mancharse las manos de sangre. Y no creo yo que Díaz-Canel tenga el coraje de tirar el ejército para la calle y matar al pueblo, y sabiendo que no tendrá un lugar en el mundo donde se pueda esconder, porque a Venezuela no creo que se vaya a ir a esconder. Sí, ya no le quedan muchos rincones en el mundo donde ir a robar y a parasitar, o donde irse a esconder si tienen que huir de Cuba. Ajá. Y volviendo a lo que estábamos hablando de la Constitución del 40, instaurar la Constitución del 40, hoy por hoy, sería mañana dejar el gobierno sin funcionalidad, porque ni las leyes civiles ni las leyes jurídicas actuales de la dictadura son acordes a la Constitución del 40. Exacto. Y eso se crearía una anarquía, que una anarquía, en todas las anarquías siempre terminan iguales. Las anarquías terminan con un golpe de Estado militar. Entonces, intentaríamos forzar una Constitución de 40 que sería contraproducente, porque no puedes poner una Constitución de 40 y legislar todas las leyes del país en 24 horas. Porque entraríamos en una inconstitucionalidad al hacerlo, que fue lo que explicamos desde el principio. Porque empezaríamos a gobernar por decreto. Por decreto. Y ya estamos cansados del decreto, porque tuvimos el periodo de decreto de Batista y tuvimos 16, fueron 16 los de Fidel, ¿no? 16 años de decreto. Porque Exacto. no existen partidos reconocidos por el gobierno. Los partidos no llegan a tener 160.000 afiliados, que es el 2%, para presentarse a ninguna elección. Tendrías que hacer una legislatura al respecto, que todo eso toma tiempo. Yo haciendo memoria ahora, que tú me estuviste hablando de otros artículos que eran, por ejemplo, el artículo que tenía que ver con los divorcios, el artículo con los salarios de... Por ejemplo, de el artículo del maestro, sí. El artículo de, no sé si te acuerdas, el artículo de la propiedad de, por ejemplo, un padre de familia que estuviera dueño de una parcela, que esa parcela no tuviera un valor de más de $2.000, automáticamente se justificaba que esa parcela era el sustento de la familia, era dueño. Pero es que eso no funciona en el mundo hoy en día, porque todos esos precios no existen. Además, ¿cómo la Constitución va a tener tasamientos de precios para cosas? Ninguna Constitución puede ser taxativa, porque los precios y la inflación económica siempre varían. Pero, por ejemplo, uno de los artículos, el artículo 43, salvo que la mujer tuviera medio justificado de subsistencia o fuera declarada culpable, estamos hablando que esto es un término retrógrada.
Culpable, en un caso de divorcio, significa que la mujer había sido infiel. El hombre, si era infiel, no era culpable, la mujer sí era culpable. Se fijará en su beneficio una pensión proporcionada a la posición económica del marido y teniendo en cuenta a la vez las necesidades de la vida social. Esta pensión será pagada y garantizada por el ex marido divorciado y subsistirá hasta que su ex cónyuge, es decir, la mujer, contraiga un nuevo matrimonio. Si ponemos en vigor este artículo, en Cuba hay hombres que se han divorciado 3, 4, 5 veces. Y tienen hijos inclusive fuera del matrimonio también. Sí, pero estamos hablando de la pensión a la esposa, que es aparte de la pensión a los hijos. Tienes razón. Entonces estaríamos hablando que estos hombres, como esas mujeres no se han vuelto a casar, tendrían que mantener a 4 o 5 ex esposas según la propia Constitución. Pero también la ley de trabajo establece... Déjame decir algo exacto de ese artículo. Ese artículo es un vivo ejemplo de lo que estábamos hablando, de que los cambios sociales, económicos sociales, culturales que hay en la vida de hoy, no solo de Cuba, del mundo, caballero. Antes no se hablaba del género, de los homosexuales, del término de transgénero, términos que en estos momentos se usan y son parte de la sociedad, inevitablemente son parte de la sociedad que conforman la sociedad, eso es algo inevitable. Sí, pero por ejemplo, otra característica de la Constitución de 40, la edad de trabajar empieza a los 14 años. A los 14 años todavía un adolescente es prácticamente un niño. Exacto. Tú no puedes autorizar la edad de trabajo a los 14 años, sin contar la ley del maestro. En ese término, ¿querías decir algo de ese término? No, sí, la educación, porque en la Constitución del 40 el nivel escolar mínimo requerido obligatorio es sexto grado. Y eso es otra cosa. Dos puntos que había que hacer en la República Nueva es subir de los 14 a 16 años la edad mínima para adultos a los 18 y mi punto particular sería poner la educación obligatoria hasta el 12 grados, que cumple los 18 años. A partir de que usted es un adulto, usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Pero mientras que usted sea menor de edad, usted tiene que estar en la escuela. Preparándose para tomar una determinación con madurez que va a ser. Sí, porque estamos tronchando la vida de un joven si lo ponemos a trabajar antes de los 18 años. Exacto. Entonces, caeríamos con ese tema, caeríamos en lo mismo que se le ha venido criticando durante 60 años a la dictadura. Que yo fui, no sé si tú también, no sé si tú estuviste en las escuelas becadas en el campo. Sí. Media jornada de estudio y la otra jornada de trabajo, pero yo recuerdo, nosotros en la zona donde vivíamos, que se trabajaba el campo, nosotros, niños de 12, 13 y 14 años, que eran séptimo, octavo y noveno grado, teníamos las mismas normas que los obreros de las cooperativas de siembra de tabaco que habían colindantes con los territorios que la escuela de nosotros cultivaba. Que eso es explotación infantil. Eso es explotación infantil. Lo puedas llamar como lo quieras llamar, escuela del campo, lo que sea, pero eso ha sido una de las tantas explotaciones que ha hecho la dictadura en Cuba. Entonces, resumiendo, es decir, sería inviable. Primera, sería ilegal implantar la Constitución de 40. Esa es la palabra que encaja en este caso. El presidente, vicepresidente y ministro electo no son electos legalmente ni constitucionalmente por la Constitución de 40. Exacto. Hay muchos artículos de la Constitución de 40 que sería un golpe de choque contra la población de Cuba. Exacto. Y si instauramos de nuevo la Constitución de 40 de golpe y porrazo, crearíamos en Cuba lo que llamamos una ingobernabilidad, porque las leyes, tanto civiles como jurídicas cubanas, no son compatibles. Entonces no hay forma de legislar de nuevo todas las leyes cubanas en 24 horas. No, exacto. Tomemos en cuenta que el sistema que hay ahora en Cuba de gobierno es un sistema lineal, piramidal, donde hay una figura que lo hace todo. Y la Constitución del 40, en su artículo 118, especificaba que la división de poderes eran tres: legislativo, ejecutivo y judicial, totalmente separados uno del otro. Y en Cuba no hay las condiciones ahora, si implantamos ahora mismo, mañana amanecemos con la Constitución del 40, esas condiciones. Y son muchos los detalles, muchas las condiciones que no se dan
para mañana nosotros poder aplicar esa constitución, porque hay que organizar toda la sociedad civil desde cero. Desde cero. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la destrucción no ha llegado a ese nivel. Entonces, ellos pueden en 6 meses, que es lo que ellos calculan, los expertos, decir que de 6 meses a 1 año, ellos ya pueden tener una transición total. Pero nosotros llevamos 60 años sin ningún tipo de estructura cívica, y las tenemos que reconstruir, y no se pueden reconstruir ni en 6 meses ni en 1 año. Y mucho menos en 24 horas. No. Entonces nosotros obligatoriamente necesitamos un periodo de transición mínimo de 2 años, para no decir de un término constitucional que eran de 4. Entonces, en ese periodo, simplemente hacer toda la infraestructura política y social del país, que todas las organizaciones políticas que se crean tengan acceso a todos los medios disponibles para la época y den a conocer sus plataformas políticas, que haya debates televisivos sobre cuestiones políticas y sociales, para que la persona entienda qué estamos haciendo, qué se va a hacer, qué se puede hacer. Exacto. Entonces, para cuando llegue el momento de hacer la transición oficial ya y se vaya a elegir al nuevo gobierno de transición, la gente tenga un mínimo de cultura política y cívica para que no cometan errores y no caigamos en el mismo problema que estamos ahora o en algo peor por falta de gobernabilidad. Ni haya nuevo presidente a decreto, que empiece a gobernar a decreto. Porque la palabra de democracia incluye la división de poderes a la que tú hacías referencia. Por ello, para llegar en ese periodo de transición, ya que nosotros estamos argumentando de que la instauración de la Constitución de 1940 es contraproducente y lógico, es contraproducente igual la vigencia de la Constitución implantada por el castrismo ahora en el 2019. La Constitución del 19 había que irla desmochando. Exactamente. Para mantener la gobernabilidad en el país, tendríamos que ir desmochando artículo por artículo y ir sustituyendo y legislando sobre las leyes que influyen en ese artículo, porque no podemos quitar un artículo sin poner atrás las nuevas leyes que van a regir, que soportan el artículo. Porque habría que hacer ¿qué hay? El primer problema que tendría Cuba en un caso de entrar ya en un periodo de transición, el primer problema que tendríamos Cuba es que tenemos que ver desde la óptica de nosotros mismos los cubanos resolver el problema. Es cierto que el gobierno que entra en ese periodo de transición tendría que gestionar en el exterior ayudas económicas y cosas, pero hay que volcarse a tratar de los mismos cubanos resolver el problema. Resolver el problema sería liberar el mercado y liberar toda la producción nacional y el comercio interno en Cuba. Y para ello, le voy a poner un solo ejemplo al pueblo de Cuba. Nosotros, los cubanos, estamos aportando en remesa al gobierno de Cuba, según las estadísticas, más de $6.000 millones. El futuro está garantizado y está garantizado en nuestras propias manos. Ahora, basado en lo que decía él, es sencillo, les voy a poner un par de ejemplos. El artículo 5 de la Constitución actual, partido único, habría que modificarlo, pero también hay que modificar la ley sobre el tema. El artículo 28, que le da al extranjero el derecho a invertir dentro del país, y habría que modificar de plano la ley 118 de inversión extranjera, para que nosotros como cubanos, tanto los adentro como afuera, podamos invertir dentro de México. Y tengamos la preferencia. Exacto. Entonces, esos son ejemplos. También el artículo 25, uno de los principales artículos que hay que derogar totalmente de la Constitución del 2019 para poder hacer una transición posible, es el artículo 30, que prohíbe determinantemente que usted puede acumular riquezas. Pero no solamente eso, hay que ir al Código Penal y hay que eliminar alrededor de una docena de leyes que te imposibilitan a ti acumular, mantener esa riqueza por ninguna forma, habidas y por haber, que ese es el problema que tenemos hoy en día en Cuba, de la miseria existencial que tiene el pueblo de Cuba.
Entonces hay que derogar todas esas leyes que nos imposibilitan a nosotros ser nosotros. Y eso es lo que hablábamos, es decir, derogas un artículo de la Constitución actual, que es una porquería, pero tienes que automáticamente empezar a legislar para que el cubano sea de nuevo el dueño de Cuba, para que el cubano sea el principal inversor en Cuba. Es decir, o tener la prioridad de inversión en Cuba o la prioridad de generar riqueza en Cuba. Es decir, no es solamente quito esta y pongo aquella, sino es que tienes que ir desmochando como una palma artículo por artículo e ir legislando, porque si no, entonces te quedas sin poder de gobernabilidad. Exactamente. Esperemos, amigos míos, que bueno, que este debate hoy les haya servido para ver por qué no se puede, por mucho que nos guste parcialmente o totalmente la Constitución del 40, Exacto. no se puede implantar. ¿Por qué no se puede implantar de golpe? La Constitución del 40 sí todos creemos de que así que es una buena base para una nueva Constitución.